Buenas tardes, mi nombre es Miriam Contreras Ortiz y el día de hoy vamos a revisar el tema de la buena administración pública electrónica. Este tema se inserta en el módulo 6 del diplomado sobre buena administración pública y derecho que ofrece la Universidad de La Coruña en coordinación con y la editorial, el grupo editorial. Para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy y asimismo pues ofrezco una disculpa por la confusión en el horario. En México en esta ocasión no se hizo cambio de horario de verano, entonces había una diferencia de una hora. Bueno, previamente esta disculpa, es para mí un honor estar con ustedes y agradezco la invitación al doctor Jaime Rodríguez Arana, al doctor Carlos Reverón y bueno, a todos ustedes, a todas y todos ustedes por estar presentes en este diplomado. Bien, el tema que vamos a tratar sobre la buena administración pública electrónica. Analizaremos, como ven, la sinopsis que les compartía. Vamos a hablar sobre conceptos, conceptos clave sobre qué es la administración pública electrónica. Vamos a analizar un poco acerca de los beneficios y los desafíos de la digitalización en el sector público. Así también examinaremos un poco sobre el tema de inteligencia artificial en la administración pública como un tema emergente. Y también hablaremos un poco acerca de las regulaciones y buenas prácticas para implementar tecnologías digitales en la administración pública. Sin embargo, además, para introducirnos a este tema, es importante ubicarnos en el tema de gobierno abierto, porque bien, el tema de gobierno abierto es un tema que surge en Estados Unidos en la administración del presidente Barack Obama en el año 2009 y se relaciona, por supuesto, con los temas de transparencia que surgieron en inicios de este siglo. Bien, en relación al tema del gobierno abierto, debemos entender primeramente el concepto. ¿A qué se refiere gobierno abierto? Gobierno abierto es un modelo de gestión pública que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Es decir, que este modelo busca justamente fortalecer la democracia, mejorar también la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas y aumentar la confianza de las y los ciudadanos en sus gobiernos. Este tema del gobierno abierto, a su vez, tiene antecedentes también en el descontento de la población de no saber qué están haciendo los gobiernos con sus recursos, con los recursos de naturaleza pública, de también saber cómo se toman las decisiones por parte de la administración pública, e incluso se enmarca en un derecho que es el derecho a saber, ¿sí? El derecho a estar informado y que conlleva por su parte esa obligación del gobierno, en este caso del Estado, de transparentar las decisiones que realiza la administración pública y conocer, también debe conocer los mecanismos a través de los cuales llega a tal o cual decisión. Entonces, también esto es importante porque el tema de gobierno abierto justamente busca, como mencioné hace un momento, fortalecer la democracia, porque si bien somos las y los ciudadanos quienes elegimos a nuestros representantes, pues en esa medida tenemos ese derecho también a conocer cómo funciona la administración pública y también darnos cuenta o estar conscientes, así como en este caso, las personas en los cargos públicos, darnos cuenta que la administración tiene un fin y el fin es la persona humana y la sociedad misma. Entonces, en esa medida, incluso
mencionan constituciones, por ejemplo, el caso de México, pues menciona que el poder público se instituye por y para beneficio del pueblo. Entonces, de aquí, pues, nos vamos acercando al concepto también de buena administración. Si hablamos del bien público, del bien en este caso, tiene que ser el actor del gobierno bueno. La administración del gobierno debe ser buena. Bien, en ese sentido, pues, retomando el tema del concepto sobre el gobierno abierto, este concepto implica a su vez principios, a su vez componentes, en este caso que están incluso dentro de la propia definición, pero implican en primer momento transparencia. ¿Y a qué se va a referir el tema de la transparencia? Este va a implicar esa disponibilidad, esa accesibilidad de la información gubernamental, es decir, que la ciudadanía pueda acceder a los datos, a los documentos que deben de estar a su vez abiertos, disponibles en plataformas accesibles para los ciudadanos, permitiendo un escrutinio y una supervisión efectiva. Además de este tema de la transparencia, de que esté disponible al público los datos de la administración, es importante que también esté disponible en información que sea útil, información que sirva, porque puede ser que las administraciones coloquen en sus portales de transparencia pues información que a nadie interese o simplemente no sea útil, ¿no? Entonces, también una de las características en este caso de la transparencia es que la información sirva de algo, que sea útil a las personas, que esté accesible para todas las personas también, en el sentido de que tiene que existir mecanismos a través de los cuales las personas también con algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación que les impida ver la información como la mayoría de las personas puedan también acceder a esto. Entonces, en esta medida, la transparencia de la información debe de cumplir también con ciertos requisitos. Bien, el concepto de gobierno abierta, acción ciudadana, porque se dice, bueno, que los ciudadanos ya no son esos seres, solo son, en este caso, beneficiarios sino que se les considera no solamente ya parte del problema, sino parte de la solución, que es de lo que hablan muchas personas que han investigado acerca del tema del gobierno abierto. Y esto pues tiene mucho sentido, porque si bien los ciudadanos son esas personas que son, como comentó, beneficiarios de las decisiones públicas, pues también son los más conocedores al respecto de su propia situación, conocen cuáles son las situaciones en las cuales requieren el apoyo gubernamental, en las cuales se requiere resolver alguna situación, y son los que conocen los detalles a fondo del problema. Y entonces, conociendo el problema es como vamos a poder llegar a soluciones. Entonces, la participación ciudadana desde esta perspectiva, desde conocer el problema, desde también proponer formas de solución y colaborar en esta medida con el gobierno, pues entonces es algo que propicia justamente que el gobierno sea abierto, que esté dispuesto a escuchar a las personas beneficiarias del objeto, pues, de la administración. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto se va a lograr a través de consultas, a través de foros, encuestas y otras herramientas que también pues van a permitir a la sociedad que participe en esta medida de una manera pues más personalizada, incluso en temas del beneficio que van a obtener de la administración. Bien, entonces la participación ciudadana en esta medida va a fomentar la inclusión, en la toma de decisiones públicas,
Esto, bueno, se va a lograr, como les comento, a través de estas consultas, foros, encuestas y otras herramientas que permitan a la sociedad civil influir en las políticas y proyectos gubernamentales, que incluso pues estos son temas que están relacionados o bueno, que son parte de el tema de los mecanismos de participación ciudadana y política de las personas, como es no solamente ya los plebiscitos, los referéndums, las consultas populares, sino que esto amplía esas posibilidades porque incluso se tiene que ver que la participación ciudadana pues es desde la calle en la que uno vive, desde la comunidad en la que uno se encuentra. Hasta a su vez, bueno, dependiendo la toma de decisión de qué se trate y la competencia en su caso, pues será también el foro que sea más, la elección del foro que sea más apropiado para que la ciudadanía participe. También implica el gobierno abierto la colaboración, que se refiere, bueno, a esta promoción de la cooperación entre gobiernos y otros actores, es decir, no solamente la sociedad, sino también las empresas, que participen también organizaciones no gubernamentales, y bueno, todos los anteriores, su participación tiene que ser para el diseño e implementación de políticas públicas. La colaboración en esta medida va a buscar el aprovechamiento o aprovechar la diversidad de conocimientos y recursos para resolver problemas complejos de manera efectiva. Entonces, bueno, vemos que este tema de gobierno abierto, pues es un tema que el tema por sí mismo comprende o integra varios subtemas a su vez, pero cada uno en conjunción con los otros dos es lo que hace posible entonces que las administraciones públicas en esa medida pues sean más abiertas, que sean más cercanas, que consideren al ciudadano, a la ciudadana como esas partes, esas personas que pueden ser parte de la solución y no solo son los que proporcionan los problemas a resolver por la administración. Entonces es reconocer eso. Y también es importante tomar conciencia de este momento histórico en el cual nos encontramos, puesto que cada vez más este tipo de temas de gobierno abierto se nos, digamos, consideramos que es necesario, pero también consideramos que debería ser lo normal y lo que siempre debió haber el transcurso, en el transcurso de la historia de la humanidad y de la civilización, como nosotros la conocemos en términos históricos, pues es algo que ha costado mucho, que ha costado vidas, que ha costado peleas, batallas, guerras, en fin. Entonces, poder llegar a este punto en el que podamos colaborar con la administración pública, participar en las decisiones públicas, pues es algo muy nuevo, pero es algo que debiera ser siempre. Bien, continuando con los objetivos acerca del gobierno abierto, sus objetivos, como uno de ellos, como lo hemos mencionado, es el tema democrático, el fortalecimiento de la democracia, porque es a través de esta transparencia de la administración y en la participación que vamos a incrementar incluso la rendición de cuentas. Se busca también reducir la corrupción, reforzar también la legitimidad y la confianza en las instituciones democráticas. Incluso, bueno, el principio democrático que implica justamente la participación de las personas y aun cuando tenemos esta idea de democracia ya desde hace bastante tiempo, pues a través de justamente los mecanismos que utiliza la transparencia y que se utilizan los mecanismos de participación ciudadana, pues es como realmente podemos involucrarnos las personas, porque si no conocemos qué está pasando, qué está haciendo la administración o cuáles simplemente son sus competencias, entonces pues es difícil participar a partir del desconocimiento. Entonces, esta posibilidad que nos da la transparencia es súper importante o de vital importancia para poder participar de manera consciente, de manera informada en la vida democrática de un país. A su vez, pues también se mejora en la gestión pública, es otro de los objetivos, la mejora en la gestión pública, porque se da esa apertura a la colaboración para a su vez identificar y solucionar problemas de manera más rápida y efectiva. Esto a su vez permitirá que se optimicen el uso de los recursos públicos, porque bueno, también incluso, bueno, se hacen estos estudios en relación
al impacto de alguna política pública o estudios justamente para resolver un problema en lo particular. Entonces, al tener ese contacto con las personas que son las que tienen el problema y que estas personas pueden a su vez aportar ideas, pues por supuesto que vamos también a eficientar, optimizar el tiempo, optimizar el uso de los recursos y pues la colaboración entre autoridades públicas y la ciudadanía y las empresas, pues también será más fluida. De tal manera, bueno, que se va a mejorar la gestión pública. Bien, perdón. Por otra parte, también otro de los objetivos del gobierno abierto es el empoderamiento ciudadano, que bien se va a referir a esta intención de facilitar el acceso a la información, la participación en los procesos para la toma de decisiones, y en esta medida los ciudadanos pues se vuelven conscientes, se vuelven activos en la vida pública y esto pues va a tener repercusiones en temas de justicia social y también equidad. Al respecto, bueno, tenemos algunos ejemplos y casos de gobierno abierto, que es por ejemplo, el que mencionaba hace un momento sobre Estados Unidos, que se denominó el Open Government Partnership, que esto implicó este movimiento, esta iniciativa internacional que reúne a gobiernos, que reúne a líderes de la sociedad civil para promover gobiernos abiertos. Países miembros, pues son en este caso como México, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros. Y han implementado diversas estrategias para mejorar la transparencia y la participación ciudadana. También otro ejemplo de gobiernos abiertos es el tema del presupuesto participativo, donde los ciudadanos tienen esta oportunidad de decidir directamente sobre el uso de alguna parte del presupuesto público para promover con mayor responsabilidad y eficacia y eficiencia el gasto gubernamental. Bien, bueno, digamos que de alguna manera este enfoque es el que nos da pie para propiciar justamente que tengamos esa noción de participación, esas nociones sobre transparencia y la noción sobre colaboración en este caso, en los estados, en las sociedades. Este tema de gobierno abierto, pues en el contexto actual es un tema pues que se está tratando en muchos países afortunadamente. Y bueno, en esta cuestión para poder hacer o llegar a cumplir esos objetivos y esos principios que considera el gobierno abierto, es importante el tema tecnológico, la conectividad global, porque esto pues permite una mayor interacción, mayor control ciudadano sobre la gestión pública. Entonces, esta implementación de los principios que acabamos de comentar en conjunción, bueno, con la tecnología, pues entonces puede ser es un factor transformador de la relación entre los gobiernos y entre los ciudadanos. Se promueven de esta manera entonces sociedades más transparentes, más participativas y más colaborativas. Bien, entonces este concepto es fundamental para la comprensión de la buena administración pública electrónica. Otro concepto importante que debemos de considerar es el tema de la definición de buena administración, respecto de lo cual el profesor Jaime Rodríguez Arana tiene pues un amplio conocimiento al respecto y que afortunadamente lo ha publicado para el conocimiento de todos nosotros. En esta medida, bueno, ¿qué es la buena administración? ¿Y cómo se relaciona esto? ¿Cómo es que la buena administración es un derecho? Bien, estos conceptos de buena administración y derecho a la buena administración son conceptos fundamentales en estos tiempos de gobernanza moderna, porque están enfocados justamente en garantizar una gestión pública eficiente, transparente y centrada en el ciudadano, en la persona. Incluso, por ejemplo, en el caso mexicano, la Constitución establece esto, que pues, el objetivo, en este caso, de la administración, del Estado mismo, es el bienestar de la persona. ¿Sí? Entonces, la persona es, en este caso, el centro
el centro de estos objetivos de las administraciones. Bien, entonces estos conceptos sobre la buena administración se enmarcan en una serie de que su intención es mejorar la calidad del servicio para los gobiernos y los ciudadanos, y en esa medida puedes buscar que las personas estemos bien. Bien, entonces la buena administración se va a referir a una gestión que se realiza con eficacia, que se realiza con eficiencia, que se realiza con imparcialidad, con transparencia, con responsabilidad. Implica a su vez que las autoridades y los funcionarios públicos actúen de manera profesional, que se actúe de manera ética y con orientación al servicio de los y las ciudadanas. La intención a su vez es asegurar una correcta implementación de políticas públicas y la administración de recursos también de naturaleza pública. Entonces, bien, vemos que este concepto también es un concepto amplio, es un concepto que abarca diversos conceptos, pero nuevamente tiene como centro a la persona. Los principios en esta medida de la buena administración, el primero pues será la legalidad. Nos vamos a referir en este sentido a que la legalidad, la autoridad debe hacer, tenemos el principio de la legalidad que lo mencionamos incluso mucho en México y supongo, quiero suponer también que en muchos países, que bueno, se va a referir a esa posibilidad que tiene la autoridad de realizar ciertos actos, pero solamente aquellos que la ley le permita. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le corresponde. Y en esa medida, como principio de la buena administración, la legalidad va a implicar esas acciones y decisiones de los funcionarios públicos deben de estar basadas en ley y respetar el marco normativo vigente. Esto va a implicar a su vez que quienes sean funcionarios públicos pues conozcan cuáles son sus facultades, cuál es la regulación que les aplica en su caso, ¿no? Bien, otro principio es el de la eficiencia y la eficacia, porque toda vez que las administraciones públicas funcionan con recursos públicos, entonces en esa medida tienen que eficientarlos, tienen que utilizarlos de manera óptima y utilizarlos en esa medida para alcanzar objetivos propuestos con el menor costo posible y en el menor tiempo necesario. Y aquí algo importante sobre el tema del menor costo posible también es asegurando a su vez la calidad en la oferta de los servicios que da, tanto los servicios de la administración pública por sí misma en su quehacer diario, así como en la medida en la que también realiza contrataciones públicas, en fin, todo esto tiene que, en todos estos momentos y digamos, aristas de este mismo tema, pues tiene que procurar eso, la calidad del servicio que otorga y en su caso, si es un servicio que no está otorgando de manera directa, pero por el cual está pagando con recursos públicos, debe verificar también que sea un servicio o un producto en su caso de calidad, al mejor costo, es decir, dentro de los costos competitivos del mercado y con calidad. En cuanto a transparencia, que es otro de los principios también de la buena administración, se refiere a que las decisiones y procesos administrativos deben ser abiertos, deben ser accesibles, debe de permitirse a las personas conocer y entender cómo se gestionan los asuntos públicos. Entonces, esto justamente se relaciona con la implementación justamente de los temas de transparencia en los países, que incluso se conmina, bueno, a las autoridades a publicar, a tener un portal en el cual puedan publicar todas esas pues decisiones que toma, todo el tema de las contrataciones, incluso los sueldos de funcionarios públicos, es decir, todo su actuar, cómo funciona y su actuar, la toma de decisiones que realizan, que estén disponibles a las personas de manera accesible y como mencionaba hace un momento también, que la información pues también a su vez sea útil. Otro principio de la buena administración es la imparcialidad y la neutralidad. Se refiere a que los funcionarios deben actuar sin favoritismo ni prejuicios y garantizar entonces en esa medida un trato igualitario a las personas. Evitar en esta medida temas de discriminación, temas que pueden, bueno, afectar
a las personas en sus derechos humanos. Entonces, es bien importante que los funcionarios sin favoritismos. El quinto principio de la administración pública es la responsabilidad. Esta se va a referir a a los servidores públicos que en su actuar de servidores públicos es su obligación rendir cuentas sobre sus acciones, sobre sus decisiones y también ser responsables de los errores o abusos cometidos, para lo cual esto se complementa con las leyes sobre responsabilidad de los administradores públicos. También se relaciona justamente con las leyes relativas a la prevención y en su caso sanción de la corrupción. Entonces, se complementa, bueno, a su vez, pues con otras materias que también en algunos casos tipifican estos actuales como de naturaleza penal, en su caso, o bien que se trata pues de algún tipo de responsabilidad política, administrativa, en fin, esa derive del ámbito de sus atribuciones. También los servidores públicos deben de ser conscientes, incluso desde antes de que asuman el cargo, los electorales, por ejemplo, ser conscientes de que sus acciones, de que deben de rendir cuentas de ellas y en esa medida que están sujetos a diversos controles para prevenir, en su caso, una responsabilidad o sancionar en el caso de que así haya ocurrido. Entonces, en este caso, bueno, tenemos este concepto amplio de la buena administración, de los principios de la buena administración y cuál es el derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración entonces va a implicar que las ciudadanas y que los ciudadanos tienen derecho de esperar, de exigir una gestión pública de calidad, conforme a los principios que acabamos de mencionar. Este derecho, a su vez, está vinculado con la protección de otros derechos fundamentales y la garantía, a su vez, de un trato justo y respetuoso por parte de las autoridades públicas. Incluso, bueno, la Carta Iberoamericana entiende este derecho no solamente como un derecho de las personas, de los ciudadanos, sino como una obligación para el Estado. Entonces, es bueno, como todos los derechos que implican para uno la potestad y para otro la obligación. Bien, la Carta Iberoamericana sobre el Derecho a la Buena Administración, esta señala, que, bueno, fue adoptada por en la Conferencia Iberoamericana allá por el año 2013, y establece un marco normativo y de principios para promover la buena administración en los países iberoamericanos. Esta carta, a su vez, busca reforzar la protección de los derechos para mejorar la calidad de la administración pública. Y dentro de los principios clave de esta carta está el derecho a un trato imparcial y justo, que, bueno, se relaciona justamente con uno de los principios de la buena administración. Y, bueno, reiterando esto, se va a referir a que las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto, sin discriminación por parte de funcionarios públicos, lo cual a su vez pues es respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, debemos tratar a las personas de manera imparcial, de manera justa y en respeto a su dignidad. También otro principio clave que menciona la Carta Iberoamericana es el derecho a la información y a la participación, para garantizar en esa medida el acceso a la información pública, la posibilidad a su vez de participar en los procesos de toma de decisiones, lo cual vemos que esto está ligado de manera, a ver si que no deja lugar a la duda, con los principios, en este caso, del gobierno abierto. También, bueno, nos habla del derecho a la eficacia y a la calidad de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque las personas también tenemos ese derecho a esperar que la gestión sea eficiente, que la gestión sea eficaz y que los servicios ofrecidos por la administración pública pues sean de calidad. Y bien, si la administración pública también en su caso concesiona los servicios, pues que igualmente estos sean de calidad, cerciorarse de que los servicios así cumplan con esta característica. Luego tenemos el derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas, que
reiteramos, se trata de que la gestión sea transparente, que sea una gestión que podamos conocer las personas. Bien, permíteme un momento. Bien, retomando entonces estos principios clave de la Carta Iberoamericana sobre el derecho a la buena administración, son entonces el derecho a un trato imparcial y justo, el derecho a la información y participación, el derecho a la eficiencia y a la calidad de los servicios públicos y el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, y por último, el derecho a la protección y a la seguridad jurídica. Este último se refiere a que los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus derechos y a un entorno de seguridad jurídica donde sean claras y aplicadas las normas de manera coherente. Bien, teniendo este panorama de lo que es gobierno abierto, de lo que es derecho a la buena administración, sus principios, entonces ahora vamos a hablar de el derecho a la buena administración pública electrónica, teniendo este marco de referencia, el cual pues nos da luz al respecto de lo que estamos el día de hoy intentando revisar de una manera amplia. El derecho entonces a la buena administración electrónica, pues también estamos hablando de lo que ahora se conoce como e-government o e-administration, en fin. En este caso nos vamos a referir a que la buena administración pública electrónica se refiere a la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a servicios y a realizar trámites administrativos mediante medios electrónicos y que lo podamos hacer a su vez de manera eficiente, de manera transparente, segura y que se nos respeten en esa medida los derechos humanos. En esta medida, este derecho a la buena administración pública electrónica surge como una extensión de los principios de buena administración en el contexto global en el cual nos encontramos y hace el uso también de las tecnologías de la información y de la comunicación en la gestión pública en adelante, las TICs. Los componentes del derecho a la buena administración pública electrónica son los siguientes. Es primero la accesibilidad y la usabilidad. ¿Esto a qué se refiere? A que los servicios electrónicos deben de ser accesibles para todos y todas las ciudadanas y los ciudadanos, incluyendo aquellas personas con alguna discapacidad, alguna disfunción que tengan, ya sea de naturaleza motriz o del habla o incluso que sea alguna cuestión de naturaleza auditiva, en fin, las que impidan de alguna manera el acceso de manera como la generalidad accede. Entonces, en esta medida, bueno, estos mecanismos implican que los servicios electrónicos deben ser diseñados de manera que sean fáciles de usar, que sean intuitivos, así como, por ejemplo, las aplicaciones que naturalmente utilizamos en el día a día, como las de las redes sociales, como las de algún videojuego también, o las de las aplicaciones incluso de los bancos, entre otras, que son intuitivas, que de alguna manera, aunque no hayamos usado antes la aplicación, en el momento que la utilizamos sabemos qué hacer, sabemos por dónde ir. Entonces, en esa medida, tienen que seguir esta misma suerte los servicios electrónicos que ofrezca la administración pública, ser intuitivos, ser accesibles y que las personas, pues, en esa medida podamos de manera efectiva acceder a estos servicios de la administración. Por otra parte, tenemos también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se va a referir a que la información sobre los procesos y sobre las decisiones administrativas deben de estar disponibles en línea, permitiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas monitorear y evaluar las acciones de gobierno. Esto entonces es pues muy, muy importante
porque si las personas podemos conocer en esa medida cuáles son esos procesos y decisiones de la administración pública, entonces es la manera como podemos saber también si están haciendo en tiempo su trabajo, si están atendiendo sus competencias y pues también de esta manera poder la ciudadanía evaluar esas acciones del gobierno. Incluso ahora, por ejemplo, si las personas, las que participan para cargos de elección popular y desde el inicio de su campaña manifiestan ciertas propuestas o promesas, como comúnmente también les conocemos, entonces podemos revisar ahora en estos temas de transparencia si efectivamente están cumpliendo con esas propuestas o cuál es el estatus de cumplimiento de las mismas. Entonces, esto permite evaluar esas acciones del gobierno. A su vez, también otro componente de la buena administración pública electrónica es la participación ciudadana. Esto se refiere a que las plataformas electrónicas deben facilitar la participación de las personas en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. Entonces, la manera es dando a conocer qué está haciendo la administración, cómo toma sus decisiones, en consecuencia, entonces, las personas podemos participar de manera efectiva. Por otra parte, también se tiene otro de los componentes que es la seguridad, la protección de los datos. ¿Por qué? Porque los sistemas electrónicos recaban nuestros datos permanentemente. Es decir, el Estado es el ente que tiene todos los datos, si no es, o la gran mayoría de los datos de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte. Eh, si se casa, si no se casa, tiene los datos de dónde vive, a dónde se muda, si viaja, si no viaja, es decir, en fin, tiene absolutamente la gran mayoría, el 99% de nuestros datos personales están en posesión de autoridades, en posesión del Estado a través de sus autoridades. Entonces, todos estos datos que se recaban diariamente, incluso pues en tiempo real de las personas, deben de ser protegidos. Y la administración pública electrónica también en esa medida está conminada a garantizar la privacidad de los datos, de sus datos personales, el buen uso, a tratar también temas sobre la transferencia de los datos, incluso entre los propios instituciones de las administraciones públicas, entre oficinas de una a otra, o bien si comparten este tipo de datos también con algún ente particular, en fin. Debe de estar el ciudadano enterado de cómo se protegen sus datos, cuáles son los mecanismos de seguridad de sus datos y también en su caso, pues cómo pueden corregir algún dato que es los famosos derechos ARCO. En fin, entonces la Administración Pública Electrónica también debe de garantizar esto, seguridad y protección de los datos. Además, también debe de asegurar la seguridad, la eficacia, la eficiencia en temas de digitalización. Esto, bueno, implica que se debe mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, se deben de reducir los tiempos de espera, la simplificación de los trámites. Por ejemplo, en este caso, los servicios de la administración pública, la gran mayoría de los servicios de la administración pública también deben de estar disponibles pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en fin, todo el tiempo. Como por ejemplo un servicio que utilizamos todo el tiempo es el tema del agua, un ejemplo, ¿no? Entonces, que podamos pagar nuestro recibo del agua a cualquier hora es algo que permite la digitalización de los servicios públicos, porque en todo momento, si accedemos al portal de pagos de la administración municipal, por ejemplo, pues podemos realizar este pago a la hora que nos acordemos del día o que, bueno, que tengamos esta oportunidad. Entonces, no estamos ahora sujetos a ir a una oficina de tal manera, entonces, que se eficienta la administración. Y esto bueno, es importante porque por eso se reducen los tiempos de espera, se simplifican los trámites y son más accesibles. Por otra parte, también otro de los componentes es la legalidad y la garantía de los derechos. Esto se refiere a que los procedimientos electrónicos deben de utilizar respaldos, deben de estar respaldados por un marco legal
Y este marco legal debe garantizar que a las personas se les ofrezcan estos mecanismos de protección y también darle los recursos en caso de alguna irregularidad, que puedan acceder a un mecanismo de defensa ante una situación que vulnere sus derechos. Y no solamente, bueno, esto, sino que garantizar esta protección que acabamos de mencionar sobre sus derechos y en esta medida, bueno, la protección de los datos que proporcionen a la administración pública. En esta medida, bueno, encontramos también que hay principios de la buena administración pública electrónica. Uno de ellos es justamente la inclusión digital. ¿Por qué? Porque así más personas tienen acceso a la tecnología, las tecnologías necesarias para interactuar en la administración pública de manera electrónica. Bueno, este tema de la inclusión digital también se relaciona con la obligación, a su vez, por parte de las administraciones públicas de propiciar el avance en cuanto al acceso a a las tecnologías por parte de las personas. Esto es gradual. Perdón. Bien, este tema ha sido gradual porque si bien, por ejemplo, tenemos una de las cartas que ha emitido el CLAD, el Centro Latinoamericano para la Administración para el Desarrollo, emitió en el año 2007 la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Incluso esta carta inicia mencionando que, pues, que se reconoce que no todos los estados están en el mismo nivel de avance tecnológico. Y lo cito, dice, reconociendo que las TIC están desigualmente distribuidas entre los países en desarrollo y desarrollados. Entonces, bueno, partimos de esta base. Si reconocemos que hay aún desigualdad en cuanto al acceso a las tecnologías de la información, entonces es obligación, en este caso, de los gobiernos propiciar todas las medidas que sean necesarias y darles impulso a las políticas públicas al respecto para que se pueda garantizar una inclusión digital, que se pueda reducir en esa medida la brecha digital, que es algo que también refiere la propia carta. Incluso refiere así, comprometidos a reducir la brecha digital y a convertir la sociedad de la información y el conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados. Y esto, bueno, está incluso en el preámbulo de esta Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico. Y pues es muy importante tomar en cuenta esto, tomar en consideración que partimos de eso, de que ya existe desigualdad y en la medida de lo posible con las tecnologías de la información, los gobiernos tenemos que, bueno, los gobiernos y las sociedades en conjunto nos tenemos que ocupar de que esa brecha sea cada vez más, pues que se reduzca en la medida de lo posible cada vez más. De esa manera, pues si hablamos de administración pública electrónica, pues que sea una realidad que las personas podamos acceder a esos servicios de la administración pública en uso de las TICs. Otro de los principios de la buena administración es la innovación y la mejora continua, que va a implicar que se debe fomentar la innovación en los servicios públicos electrónicos y se debe de mejorar también de manera continua las plataformas y los procesos digitales. Y esto a su vez también tiene sentido puesto que los avances de la tecnología son rápidos, son cada vez más rápidos. Incluso, no sé, hace algunos años, por ejemplo, hace unos 30 años quizás, todavía no era el uso generalizado de celulares, eran pocos los celulares que existían y lo que permitían básicamente era hacer llamadas telefónicas. Entonces, simplemente de 30 años para acá, pues ya tenemos smartphones con distintas aplicaciones, incluso pues hace algunos años que se deshicieron de los teclados físicos, ahora todo es digital y entonces ha avanzado muy rápidamente esta innovación tecnológica, incluso con el tema del Internet. Anteriormente, bueno, el Internet estaba en pocos lugares, su cobertura era poca, pero actualmente y cada vez más se están ampliando las redes de cobertura del Internet.
Entonces, si están avanzando las tecnologías de la información, su innovación, la investigación al respecto, entonces, en consecuencia, los gobiernos deben también de actualizar sus plataformas, sus procesos de acceso digital, porque la tecnología está avanzando y la administración pública debe de ir a la par o bueno, lo más cerca posible del avance tecnológico. Por ejemplo, incluso la propia carta que les mencionaba, la Carta Iberoamericana, habla de esta cuestión de que las personas podamos acceder a los servicios de la administración, pero habla todavía de, por ejemplo, los mensajes de SMS, las llamadas telefónicas, el correo electrónico, y pues ahora tenemos otros mecanismos. Incluso en esos días de esa carta todavía no existía el WhatsApp, no existía todavía como al día de hoy, también las videollamadas, en fin, hay muchas cosas que bien, otros principios de la buena administración pública electrónica son la interoperabilidad y la responsabilidad y sanciones. Por lo que se refiere a la interoperabilidad, se refiere a que se debe de garantizar que los sistemas y las plataformas electrónicas sean interoperables, es decir, que permitan la integración y el intercambio de información entre diferentes organismos y niveles de gobierno, en beneficio, pues, del servicio a las personas y a la sociedad misma. Entonces, esto es importante porque de pronto sucede que hay ocasiones en las que la administración para un trámite nos pide un dato y decimos, pero es que ese ya lo tienes, ¿no? Por ejemplo, nuestras actas de nacimiento, un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, entiendo que es así en otros países, tenemos pues una clave única de población, en México le denominamos CURP. Entonces, esta clave que cada persona tiene y que se compone incluso por las iniciales de la persona, de su nombre de pila, su apellido, el primero y el segundo, como unas letras de cada una de estas palabras que integran el nombre, el año de nacimiento, el día, el mes, y además incluye una clave adicional relativa a la entidad federativa. En fin, tiene una construcción pues lógica y esta clave que pues es de varios dígitos, se utiliza en México para una serie amplia o un grupo amplio de servicios del Estado para los cuales se pide esta clave. Entonces, esta clave, por ejemplo, es un ejemplo de interoperabilidad porque permite justamente que se integre la información que ya tienen las administraciones públicas para proporcionar otros servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa clave nos identifica o está ya ligada a su vez a otros datos que en su momento pues hemos aportado a la administración. Entonces la necesitamos, por ejemplo, para la tramitación del pasaporte, la necesitamos también, por ejemplo, en el caso de que realicemos algún tipo de compraventa o algún registro público, también para los servicios de salud se utiliza, en fin, incluso hasta para cuestiones de trámites de titulación, trámites de obtención de cédulas, en fin, hay una gama muy amplia para lo cual el Estado mexicano determinó que esta clave es útil y es necesaria. Bien, también por otra parte tenemos otro de los principios de la buena administración pública electrónica es el de la responsabilidad y sanciones, que en correspondencia con lo que mencionamos hace un momento, se refiere a que las responsabilidades deben de estar establecidas de manera clara y las sanciones también para los casos de que se incumplan con los principios y con las normas de la buena administración pública electrónica, que a su vez incluso, bueno, está ligado también con los principios anteriores, por ejemplo, en el caso de la interoperabilidad, porque también el compartir datos de una persona con otro organismo o con algún ente, incluso puede llegar a ser privado,
implica también que se lleve a cabo bajo ciertos parámetros, bajo cierta regulación. De otra manera, pues incurre en responsabilidad. O bien, atender simplemente las competencias a las que le corresponde a cada servidor público. En esa medida, si no se atiende la competencia en estos temas de administración pública electrónica, pues también va a implicar que puede haber una responsabilidad y en su caso, si se comprueba pues algún tipo de sanción. Bien, entonces estos principios de la buena administración pública electrónica van desde la inclusión digital, la innovación, la mejora continua, la transparencia y la mejora, la interoperabilidad y la responsabilidad y sanciones de los servidores públicos. Bien, entonces, enseguida, pues de esto también tenemos que existe la Carta Iberoamericana sobre el Derecho a la Buena Administración y su aplicación electrónica. Esta carta incluye principios que pueden aplicarse al contexto electrónico, adaptando las buenas prácticas de la administración pública tradicional a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el respaldo de información, por ejemplo, la protección de datos. Ya es algo que tradicionalmente se hace y se tiene que hacer. Entonces, la implementación en este caso de los principios de la administración pública electrónica, entonces pretenden, buscan asegurar que las ciudadanas y los ciudadanos gocen de los mismos derechos y garantías en un entorno tradicional a el entorno digital. Que de esta manera, bueno, se garantice esta posibilidad de tratar los datos, de atender también, proporcionar los servicios por parte de la administración pública, en esta medida de similitud con lo que ya se hace por lo tradicional, lo que se hace naturalmente. Ejemplos, tenemos unos ejemplos y casos de administración pública electrónica. Por ejemplo, tenemos los portales sobre gobierno electrónico. Se han desarrollado mecanismos, en este caso, a través de los cuales se concentra información de las instituciones públicas en portales específicos. Incluso en México, por ejemplo, tenemos una ley general de transparencia y acceso a la información pública que instruye a los sujetos obligados, que aquí así se denominan, a las instituciones que operan con recursos públicos dentro de la estructura del Estado, a que tengan un portal de transparencia alojado en sus sitios web y a su vez que esa información que está en esos portales, digamos, propios de cada uno de los sujetos obligados, también esté disponible en una plataforma nacional de transparencia. Esta plataforma nacional de transparencia a su vez está administrada por un sistema nacional de transparencia y esta verifica que cada sujeto obligado cada 3 meses esté reportando información. Es decir, se tiene que reportar trimestralmente, de tal suerte que en el caso, pues se trata de 4 trimestres. Y entonces hay información que se tiene que publicar cada 3 meses, hay otra información que se debe publicar cada 6 meses, otra que es de naturaleza de publicación anual. La ley en este caso indica cuáles son los supuestos en los cuales la información se tiene que reportar en cierta periodicidad, 3 meses, 6 meses o un año. Entonces, esta plataforma nacional de transparencia en México pues concentra la información de todas las administraciones públicas, es decir, desde los municipios, la que reportan a su vez los gobiernos estatales, el gobierno federal a través de cada una de sus secretarías de Estado y también ahí mismo se reporta la información que genera también los organismos públicos autónomos, los órganos constitucionales autónomos también y la que reportan también por su parte el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tanto a nivel federal como estatal. Es decir, se concentra allí a la totalidad de la administración pública en nuestro país. Y a su vez también, bueno, incluye al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, porque, bueno, finalmente también administran dentro de su ámbito de aplicación, por supuesto.
Bueno, ese es un ejemplo. También tenemos servicios, otro ejemplo es el servicio de salud electrónico, que permiten estos tipos de servicios a los ciudadanos agendar citas, acceder a historial médico, recibir diagnósticos en línea. Entonces, es otro ejemplo de administración pública electrónica. Siempre bueno que el servicio, en este caso de salud, sea ofertado por el propio Estado. Bien, también otro ejemplo de administración pública electrónica es el caso de las consultas y la participación en línea, porque bien hay plataformas que facilitan la participación ciudadana en políticas públicas, en encuestas, en procesos de tomas de decisiones. Entonces, si se atiende de esta manera, la administración pública electrónica pues también tiene o proporciona esta oportunidad, esta ventaja. Es decir, bueno, que la administración pública electrónica es, de lo que hemos dicho, pues es una evolución natural de los principios de buena administración en esta era digital. La intención es que la administración pública electrónica, pues de alguna manera pueda ir a la paz o lo más cerca que se pueda de los avances tecnológicos y también que asegure que los ciudadanos y las ciudadanas puedan interactuar con el gobierno de manera eficiente, segura, transparente y a través de los medios electrónicos. Vamos a mencionar, además de esto, un poco acerca del marco regulatorio en Iberoamérica, de manera simplemente de mención. Y, y bueno, recapitulando los beneficios que nos otorga la administración pública electrónica, pero iba a pasar al marco regulatorio, es que dentro de los beneficios tenemos entonces eficacia en cuanto a la automatización de procesos burocráticos. Tenemos también otro beneficio que es la accesibilidad, porque los servicios de la administración están disponibles, bueno, muchos de los servicios de las administraciones públicas ahora están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por otra parte tenemos también que otro de los beneficios es la transparencia, porque a través de esta digitalización de la administración, de la automatización de procesos, y además la publicidad de las decisiones y el actuar de la administración pública a través de ejercicios transparentes de la gestión, pues también permite un mayor acceso a información pública y en esa medida pues se reduce o se busca reducir temas de corrupción. Por otra parte, pues vamos a encontrar también algunos desafíos, algunos riesgos que también va a implicar la administración pública electrónica, como es el tema de la seguridad en cuanto a la protección de los datos de las personas, los datos personales e incluso también los datos que puedan tener la naturaleza de sensibles. También por otra parte, pues el tema de la brecha digital. Actualmente, pues es algo en lo que se tiene que estar trabajando, en lo que se ha ido trabajando también los últimos años para procurar que un mayor número de personas cada vez tenga más acceso a las tecnologías de la información y en esa medida pues también poder tener acceso a los trámites de gobierno. E incluso algo importante en este punto sobre la brecha digital debe ser pues, o es una colaboración entre gobierno, entre sociedad y entre empresas, porque en este caso, por ejemplo, el caso del Internet, de esta infraestructura del Estado, pues también es proporcionada por particulares a través de la concesión de los servicios de telecomunicaciones. Entonces, esta colaboración de gobierno con empresas y con la propia sociedad hace posible que la brecha digital pues vaya disminuyendo, acortándose cada vez más. Y pues sigue siendo un reto porque no obstante que se reduzca la brecha digital en cuanto a infraestructura, en cuanto a acceso a través de dispositivos de hardware, eh, también está el tema de la educación digital o algo que ahora le llaman infoalfabetización, que se refiere a que las personas estén informadas sobre lo que pueden hacer en temas tecnológicos, que conozcan estas posibilidades y que en esa medida pues que las tecnologías de la información también las utilicemos en nuestro favor para informarnos y para participar en la vida política del país, que ejerzamos un verdadero derecho a la información, un derecho a saber y pero parte también de esto, de esta infoeducación e infoalfabetización. Y bueno, tenemos otro de los desafíos que es la capacitación.
porque es necesario que la formación, en este caso, de los servidores públicos sea continua, del personal administrativo, que constantemente estén actualizándose en temas de tecnologías, en temas de administración pública electrónica para eficientar sus procesos, sus procedimientos, ofrecer un mejor servicio en esta medida a las personas. Eh, y bueno, estar en también estar actualizados simplemente, ¿por qué? Porque dado que los avances en materia tecnológica son muy rápidos, entonces pues es necesario estar actualizados, no quedarse atrás. Y esto, bueno, aplica para los servidores públicos, aplica para la sociedad misma y bueno, como individuos, pues también es nuestra responsabilidad. Incluso estas cartas iberoamericanas a las que me he referido también informan esto, que es deber también de los ciudadanos y las ciudadanas informarse. Entonces tenemos que estar capacitados y capacitadas y entender esto como que es algo que la tecnología pues llegó para quedarse y hay que aprender para poder utilizarla en nuestro beneficio. Bien, continuando con nuestro tema de la buena administración pública electrónica, mencionaré un poco al respecto del marco regulatorio en Iberoamérica. El marco regulatorio en Iberoamérica respecto a la buena administración pública electrónica está constituido por una serie de normas, una serie de leyes, normas de orden público, pues que buscan justamente implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en la gestión pública. Ya hemos comentado, bueno, algunos al respecto, como las cartas iberoamericanas que ha emitido el CLAD sobre este gobierno abierto, sobre este gobierno también en esta medida auxiliado incluso hay uno por la inteligencia artificial, en fin, hay distintas cartas que ha emitido el CLAD, como el de la Carta Iberoamericana sobre derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública, entre otras. Entonces vamos a mencionar algunos más específicos para tener un panorama del marco regulatorio existente. Y bueno, iniciamos bueno, con esta Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración pública, emitida por el CLAT, por Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Entonces, esta carta fue emitida por esta Organización de Estados Iberoamericanos, se reunieron y determinaron mediante una conferencia emitir esta carta. En esta se establecen principios y derechos relacionados con la buena administración, se incluye la administración electrónica y se fomenta la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana en un ámbito digital. Y esto es muy importante porque el hecho de que ahora tengamos una evolución constante de las tecnologías de la información, del Internet y en un momento más hablaremos del tema de la inteligencia artificial, pues simplemente crean una realidad virtual, una realidad digital en la cual también existimos. Entonces, en este ámbito digital, en esta realidad fabricada, pues es importante también que los gobiernos pues regulen y fomenten la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana por lo que hace a los gobiernos. Bien, por otra parte tenemos otro documento normativo que es la Ley Modelo de Protección de Datos Personales para Iberoamérica. Este es del 2017, también la emite la Red Iberoamericana de Protección de Datos y esta ley lo que busca es proporcionar un marco normativo para la protección de datos personales que pues es un aspecto crucial para la administración pública electrónica dada la cantidad de datos que se encuentra recabando y que recaba constantemente administración tras administración y bueno, que implica en esta medida la protección de esos datos en cuanto a la manera como los obtiene, la manera como los resguarda, cómo los utiliza, en su caso, cómo los comparte y también ese derecho a que las personas puedan, en su caso, corregir los datos o bien ejercer algunas de las prerrogativas que implican los derechos ARCO. Bien,
También implica, bueno, que debe de haber una seguridad, debe de proporcionar seguridad el Estado en cuanto a la protección de esos datos en plataformas digitales o en cualquier sistema que utilice la administración para cumplir con sus objetivos. Por otro lado, tenemos un marco regulatorio ya en países específicos, por supuesto. Por ejemplo, el caso México, tenemos una ley de gobierno digital, apenas es del año 2020, y esta establece obligaciones a las entidades públicas para implementar tecnologías digitales que buscan, bueno, la eficiencia, la eficacia incluso de los servicios públicos a través del uso de las tecnologías de la información, y también propicia o insta a que los servicios que se otorguen por las administraciones sean con la característica de accesibles para, para las personas que son las destinatarias finalmente de los servicios públicos. Por otro lado, bueno, también tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hubo una ley previamente en el año 2002, tuvo algunas reformas, y la actual, la vigente, es la del año 2015, también con sus respectivas reformas. En esta ley general se regula la transparencia, se determinan cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados en torno a la publicidad de su actuar, en torno a informar cómo ejercen realmente los recursos públicos, y determina diversos rubros de los cuales tiene que hacer reportes en la Plataforma Nacional de Transparencia cada uno de los sujetos obligados. De esta manera, bueno, se cumple o se busca cumplir con ese derecho de acceso a la información por parte de todas las personas, al tiempo que pues es una obligación para quienes laboren en el sector público de informar sobre su actuar. Entonces, el derecho a saber, el derecho a estar informados, y por otra parte el derecho, la obligación a informar. Eh, También plantea qué información debe estar en formato electrónico. Hay algunos formatos que ha emitido también el Sistema Nacional de Transparencia, son formatos en Excel, contienen bueno, ciertas columnas que solicitar desde la fecha de la cual se está realizando el reporte, de a qué periodo corresponde el reporte, qué tipo de información, quién la genera, y el enlace para acceder a la información ya en lo específico. Entonces, estos formatos son pues utilizados por justamente quienes generan la información, y son obligados en este caso a reportar esa información en el Sistema Nacional de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue creada a su vez por esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante también mencionar que esta Ley General de Transparencia a su vez implica que las entidades federativas, que en el caso de México son 32, cada una emita su propia regulación estatal, es decir, su propia ley estatal de transparencia y acceso a la información pública, de tal manera que en México, siendo un estado federal, tenemos 33 leyes sobre transparencia y acceso a la información pública. Bien, en España, por ejemplo, se tiene la Ley 39 diagonal 2015, que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En esta ley también se refiere a esa regulación de la administración electrónica, establece ciertos procedimientos administrativos y que estos deben ser accesibles de manera electrónica. Entonces se insta a una administración pública electrónica. Por otra parte, también en España se tiene la Ley 40/2015 sobre el régimen jurídico del sector público, y esta complementa la ley anterior y promueve esta interoperabilidad y la digitalización en el sector público. Por su parte, en el caso argentino, en Argentina se tiene una ley sobre la firma digital, es una ley del año 2001. Esta ley regula el uso de la firma digital, que incluso esta carta que les comentaba, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del año 2007, ya instaba a los países que participaron para su elaboración a que los gobiernos también implementaran las firmas electrónicas. Y las firmas, en este caso, pues estas firmas permiten que los trámites también a su vez sean más rápidos, e incluso estas firmas se construyen con ciertos mecanismos de seguridad y de autenticidad para que pues no sean, en este caso, vulneradas por alguna persona. Entonces dan también de alguna manera certeza jurídica. Y bueno, también el caso de la firma digital o la firma
digitalizada también tiene ya una regulación. En el caso argentino también existe la ley 27.275 sobre acceso a la información pública, es una ley del año 2016 y establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, incluyendo la disponible en formato electrónico. Y bueno, menciono también la ley que se tiene en el estado chileno, en Chile. Tienen una ley denominada Ley de Bases Generales de la Administración Pública del Estado, es una ley del año 2003, que tiene 21 años, y esta contiene disposiciones sobre la transparencia y la modernización del Estado. Pues por supuesto incluye las tecnologías de la información y la comunicación, que en esos días pues eran aún incipientes. También tienen una ley de transparencia y acceso a la información pública que data del año 2008 y esta también se refiere al acceso a la información pública, fomenta una transparencia activa mediante plataformas electrónicas. Y en Brasil, por su parte, tiene una ley de acceso a la información, es del año 2011. Esta garantiza el acceso a la información electrónica, la información pública electrónica y enfatiza también la disponibilidad de esta información. Entonces, esta es una importante, muy importante ley en Brasil. Incluso Brasil pues tiene un avance muy importante en temas ya de transparencia. También tiene un marco civil del Internet, es una normativa del año 2014. Esta regula el uso del Internet en Brasil, establece ciertos principios y derechos fundamentales para proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Es interesante pensar en esta parte, ¿no? La privacidad de los datos en entornos digitales. Incluso, bueno, vamos a ver un poquito al respecto ahorita que nos aboquemos al tema de la inteligencia artificial al respecto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, tenemos que distinguir entre humanos e inteligencias artificiales. Por ejemplo, contratación de alguna cuestión por humanos, operación de tal cosa por humanos. Entonces, estamos a través de esta evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y las inteligencias artificiales, cada vez aumentando nuestro vocabulario, ahora cada vez más técnico, y estamos dando significados nuevos a palabras, por supuesto, ya existentes. El concepto ahora se está diversificando, estamos teniendo palabras cada vez multívocas, una amplitud más grande. Y entonces ahora hablamos de esto de entornos físicos, entornos digitales, humanos, robots, inteligencias, en fin. Entonces esto es importante. Por otra parte, tenemos también instituciones y políticas regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comúnmente conocida como la CEPAL, y esta promueve el desarrollo de la administración electrónica a través de estudios, a través de informes, a través de recomendaciones políticas para los países de la región. Entonces está pues al pendiente, está apoyando a que este desarrollo tecnológico de naturaleza electrónica pues sea una constante en las administraciones públicas de la región. También tenemos la red GEALC, que es la red por el gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. Esta es una iniciativa que fomenta la cooperación, el intercambio de buenas prácticas en gobiernos electrónicos entre los países de América Latina y el Caribe. Entonces, bien, esto es como que a grandes rasgos, digamos, por el tiempo no podemos hacer como mayor comentario en torno al marco normativo existente, pero bien, vemos que sí existe un marco normativo que ya pues inició, por ejemplo, en el caso de Chile desde el año 2003 y por países pues tenemos cada uno su propia línea del tiempo, su propia cronología en torno a la implementación de políticas, de normas relativas a la regulación de la administración pública electrónica. Lo que buscan es dar un enfoque en este caso de accesibilidad, de transparencia, de eficiencia y también en esa medida proteger los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos. La intención de todas estas normativas pues es modernizar la gestión pública y garantizar que garantizar estos derechos de las personas en entornos digitales y a su vez pues eficientar también a la administración pública, eficientar los recursos que utiliza y pues con ello lograr
estos beneficios de eficiencia, de accesibilidad, de transparencia, que van en concordancia con los objetivos del gobierno abierto que mencionamos desde un inicio y con el derecho a la buena administración. Entonces, de esta manera, bueno, concluimos con el tema de el marco normativo en torno a la administración pública electrónica, que si bien es somero, pues es de alguna manera esclarecedor al respecto. Y bueno, también ya no pude mencionarlo por el tiempo, pero en Europa pues también se tienen avances al respecto, hay reglamentos sobre protección de datos, en fin, que también sería importante que podamos estar conscientes de ello y en la medida de lo posible pues revisarlos. Bien, continuamos. Muchas gracias. Bien, para continuar y ya por lo que corresponde al bloque final de nuestro módulo del día de hoy, hablaremos del uso de la inteligencia artificial en la administración pública en cuanto pues a las oportunidades que esta brinda y referiremos a algunas cuestiones prácticas del uso de las inteligencias artificiales por parte de la administración pública. Mencionaremos también algunos casos de éxito y al final comentaremos al respecto de desafíos éticos y legales en el uso de las inteligencias artificiales por parte de la administración pública. Y bien, sabemos pues que la inteligencia artificial es una innovación dentro de la computación, dentro de la informática, que implica que las inteligencias artificiales pueden realizar procesos que naturalmente hacemos los humanos en cuanto al razonamiento, en cuanto a la estructura también de información, entre otras pues cuestiones. De alguna manera, pues lo que hace la inteligencia artificial es emular a la inteligencia humana. Bien, en esta medida entonces las inteligencias artificiales tienen un nacimiento pues a partir de los años 50 para acá, han ido evolucionando y últimamente en los últimos, pues sí, en las últimas décadas hemos visto que también ha avanzado bastante la investigación, el conocimiento e incluso el acceso ahora a lo que hacen las inteligencias artificiales. Esto, bueno, lo vemos tanto en la generación de imágenes como la generación de texto, la detección de audio, en temas también de creación de videos, de contenido, en fin. Entonces, la inteligencia artificial también es algo que es una tecnología que es transversal a varias partes de nuestra vida, porque vemos inteligencia artificial aplicada en el sector salud, aplicada en la educación, aplicada en distintos ámbitos de la vida, en muchas áreas de la vida. Y, por supuesto, también dentro de las administraciones públicas, su incorporación pues también ya es una realidad. Eh, en esta medida, pues las inteligencias artificiales están transformando la manera en la que los gobiernos operan, desde la automatización de tareas rutinarias hasta la mejora en la toma de decisiones. Y esta parte sobre la toma de decisiones es algo también en lo que nos vamos a enfocar un poco, puesto que pues es una cuestión que tenemos que atender, hasta dónde las inteligencias artificiales podrán tomar decisiones por las personas y en el caso de la administración pública por las administraciones públicas. Entonces ahí vamos a encontrar uno de los riesgos. Bien, por otra parte, las inteligencias artificiales permiten, en cuanto a las aplicaciones prácticas, pues dan mejora de la eficiencia y de la eficacia de los procesos y de los recursos de la administración. En cuanto la automatización de procesos, es algo que se está realizando por las inteligencias artificiales. Estos pueden automatizar tareas repetitivas, tareas administrativas, eh, liberan recursos humanos para funciones más estratégicas y complejas. Es importante esto porque si aprendemos a utilizar las inteligencias artificiales a nuestro favor, entonces podremos dedicar tiempo a estas cuestiones que son pues de una esencia
para las administraciones públicas, ya sea de naturaleza estratégica o atender lo más importante, ¿no? Y dejar a las inteligencias artificiales la realización de tareas que no necesitan pues de una atención de los humanos, que bien puede utilizarse de una mejor manera. También se pueden optimizar los recursos a través, la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos que son, pues, instrucciones de cómo llegar a a un determinado resultado, una determinada conclusión. Son fórmulas. Entonces, los algoritmos de la IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para optimizar la asignación de los recursos, la planificación de políticas públicas. Es decir, si utilizamos de una manera adecuada la inteligencia artificial, podemos desde ahorrar por parte de las administraciones públicas, este, direccionar recursos a áreas en las cuales sea necesario poner una mayor atención e implementar mejores políticas, mejores maneras de trabajar la administración pública. Incluso, por ejemplo, en los temas de mantenimiento, también que la administración pública pueda utilizar inteligencias artificiales para que, pues, digamos que las inteligencias artificiales estén recordándonos cuándo hay que hacer un mantenimiento de alguna obra, de alguna infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que puedan alertar de cuándo algunos materiales también no son los apropiados. En fin, puede ayudar mucho en estos temas de optimizar los recursos, tanto para el ejercicio de los recursos públicos en creación de nuevas obras como de las ya existentes, y también eficientar a los recursos humanos, no solamente a los recursos materiales de los cuales se dispongan. Entonces, en varias de las funciones que realiza la administración pública de por sí, hablando, por ejemplo, del caso de los poderes ejecutivos, de la función administrativa propiamente dicha del Estado, las inteligencias artificiales pues tienen mucha oportunidad para eficientar estos recursos. Por otra parte, también las inteligencias artificiales dan o ayudan a la accesibilidad y personalización de servicios. Por ejemplo, la utilización de chatbots, perdón, para la atención al ciudadano, asistentes virtuales, y estos pueden estar disponibles o están disponibles, ya que las administraciones que los utilizan las 24 horas del día, responden consultas, orientan sobre trámites, sobre servicios. Entonces, esto es muy importante porque esto permite también que se complementen con lo que ya veníamos trabajando, que es la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a las administraciones públicas. Entonces, el hecho de que ahora haya un chatbot que pueda, digamos, hacer como lo podemos decir, match entre el ciudadano y el servicio que ya está automatizado por parte de la administración pública. Entonces, al utilizar este tipo de herramientas, permite que la persona pueda acceder más rápido a estos servicios ya automatizados. Entonces, es importante pues este beneficio, esta ventaja que nos da la accesibilidad y personalización de los servicios por parte de la inteligencia artificial en las administraciones. Por otra parte, también se da la personalización. ¿Por qué? Porque la IA permite personalizar los servicios públicos y esa personalización va en función de la persona, en función de las necesidades que tiene, en el caso también del perfil de los ciudadanos, y pues destinado esto a mejorar la experiencia del usuario y también satisfacer de una manera más rápida y más eficiente la situación por la cual el ciudadano se está acercando a la administración pública. Entonces, acorta también tiempos y eficienta los recursos también de las personas que son beneficiarias de los servicios de la administración pública. En cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, también tenemos que el análisis de datos por parte de la IA es una herramienta muy importante porque podemos, a la vez que puede la inteligencia artificial reunir una cantidad importante de datos, también permite que su análisis este, sea más rápido, y si creamos el algoritmo que determine
qué son los datos que requerimos finalmente, las interpretaciones de esos datos pues nos puede ayudar para reconocer patrones de corrupción, temas de fraude, temas de malas prácticas, es decir, podemos utilizar los datos, tener resultados más rápido en cuanto a la interpretación del análisis de estos datos y esto nos va a dar la posibilidad de mejorar en los temas de rendición de cuentas, en los temas de transparencia, en fin, será benéfico desde todas estas perspectivas en el combate a la corrupción misma. Y también, bueno, nos permite monitorear, nos permite evaluar el desempeño de las políticas públicas, los programas públicos y también para facilitar la evaluación del ejercicio de los recursos de una manera más eficiente, más precisa y más oportuna. En cuanto a los riesgos, pues como todas las tecnologías, desde que hemos sido creadores de herramientas tecnológicas, todas las tecnologías, todas las herramientas de esta naturaleza implican riesgos, todas, incluso, por ejemplo, las primeras herramientas de piedra, pues ya implicaban riesgos. Siempre será en torno al uso que le demos a las herramientas y el uso pues también está en función de la persona, en función de un contexto subjetivo incluso de la persona. Bien, entonces, estos riesgos pues están en cuanto a la protección de los derechos humanos y es importante, muy importante poner atención en esto, porque en cuanto a la protección de los derechos humanos pues podemos estar ante programación de las IAs que puedan implicar riesgos entendidos como, por ejemplo, los de la discriminación, que puede estar cargada de sesgos, porque en ese caso los algoritmos podrían perpetuar o amplificar esos sesgos que ya existen, que naturalmente las personas ya, aunque se ha buscado, bueno, que esto no siga sucediendo, la realidad es que eh, todavía no estamos ante una erradicación total de la discriminación y estas cuestiones que implican, bueno, que no se trate con igualdad y con equidad de las personas. Entonces, si cargamos a través de algoritmos esto, la programación de las IAs, pues pueden ampliarse o perpetuarse este tipo de cuestiones de discriminación. Y en consecuencia, pues estaríamos ante posibles decisiones discriminatorias o injustas. Entonces hay que tratar de trabajar esa parte, de ver qué se puede hacer para que esto no suceda. También podemos tener otro de los desafíos o riesgos ante las inteligencias artificiales en la administración pública, que es en cuanto a la transparencia en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay opacidad de los algoritmos todavía. Incluso los científicos, muchos científicos dicen que no saben qué sucede con la caja negra de las IA, que es esa parte, ese momento en el cual la IA realiza toda esta maquinación para llegar a una determinación. Entonces, todavía falta conocer cómo funciona esa caja negra de las IAs para llegar a estas determinaciones que pueden implicar toma de decisiones, que se puede afectar a la transparencia, que se puede afectar a la rendición de cuentas. Otro de los desafíos está en cuanto a la privacidad y la protección de datos. ¿Por qué? Porque la IA recolecta y usa datos, por eso es esto denominado el Machine Learning, está aprendiendo con los datos que está obteniendo. Entonces, este uso intensivo de los datos, el origen de los datos, cómo los está teniendo, pues nos plantea también preocupaciones sobre cómo los recolecta, cómo los almacena y sobre el uso de esta información que le proporcionamos. Entonces, todo esto implica que se atiendan cuestiones de medidas de protección de datos, pues cada vez también más eficientes. También en cuanto al consentimiento y al control, los ciudadanos deben tener control sobre sus datos, ser informados también cómo se utiliza la IA. Entonces, en esto hay cuestiones de transparencia para el uso de la IA, que es también conocer cuáles son los pasos que realiza una IA para llegar a cierta determinación, cuál es el proceso que sigue y que las personas sepamos esto, que tengamos conciencia de cómo se llega a cierta determinación por parte de una IA y pues a su vez tener este controlador humano que también pues no deje que la IA trabaje sola, porque finalmente a quien estamos contratando, a quien estamos eligiendo en comicios electorales o a través de una representación también de naturaleza o designación de naturaleza indirecta, pues buscamos que sean personas que nos representen. Entonces, ¿hasta dónde la IA nos representa?
Bien, o hasta dónde vamos a permitir también que los servidores públicos sean sustituidos por las inteligencias artificiales, porque esto pues también tiene afectaciones en cuanto a los principios mismos de la creación del Estado, como lo son la democracia, entre otros. En cuanto a la rendición de cuentas y responsabilidad, pues hay bueno, digamos la idea, porque hay una responsabilidad legal, porque es importante definir claramente hasta dónde está la responsabilidad en caso de errores o abusos cometidos por parte de la IA, por los sistemas de IA en la administración pública, y hasta dónde es responsabilidad de los servidores públicos este tipo de errores o abusos que puedan llegar a suceder. Y en cuanto a la supervisión y la regulación, es necesario, pues, entonces, un marco regulatorio que sea adecuado al tema de la IA. Por ejemplo, el CLAR también emitió ya una carta en relación al uso de la inteligencia artificial por las administraciones públicas. Entonces, es un avance muy importante ese que se tiene, es del año 2023, está en los materiales de consulta de este módulo. Entonces, bien, entonces, en cuanto al tema de la inteligencia artificial, les he compartido pues algún material que considero que es muy esclarecedor en torno al tema. Claramente en temas de la IA, el conocimiento está avanzando pues diariamente, entonces pues sí los invito a que revisen un poco más al respecto de las implicaciones de la IA en las administraciones públicas. Es un tema pues bastante interesante, bastante amplio y que nos implica muchos retos en cuanto a capacitación por parte de estudiantes, de sociedad en general, servidores públicos, gobiernos, en fin. Es nuestra responsabilidad eh, informarnos más al respecto de ese tema porque finalmente tiene una repercusión en muchos ámbitos de nuestra vida y como ciudadanos pues la tiene todavía en una dimensión que es pues altamente importante, no menos importante por supuesto que en otras materias, pero es de una repercusión que puede darse no solamente en individuos, sino en colectividades. Bien, entonces ya para finalizar, pues se proponen en este caso, bueno, son algunas conclusiones a las que nos referiremos, unas recomendaciones generales en torno al uso de la administración pública electrónica en cuanto al uso de las tecnologías de la información, el uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas. Y bueno, vemos que las tecnologías de la información ofrecen a las administraciones públicas y a la ciudadanía en consecuencia que se mejora la calidad en la eficiencia, en la eficacia de los servicios públicos, también los tiempos, se eficientan recursos en cuanto a tiempo y dinero, pues. Entonces, es importante que la manera a través de la cual se llevan a cabo estos avances eh, electrónicos en la administración pública, pues sean avances en la medida de lo posible éticos y adecuados para asegurar un uso responsable y benéfico para todas las personas. También la implementación de la administración pública electrónica en este contexto latinoamericano e iberoamericano al cual nos hemos referido a lo largo de esta oportunidad en la cual nos encontramos esta charla al respecto, pues estamos ante desafíos en cuanto al acceso a la tecnología, como por ejemplo el tema de la brecha digital que ya hemos mencionado, que todos los países tendrán algún nivel más grande o más bajo, afortunadamente, sobre el tema de la brecha digital. Entonces hay que pues generar eso, propiciar que haya una mayor inclusión digital, que la estructura del Estado pues siga mejorando y que la cobertura de los servicios de tecnologías de la información y la comunicación pues cada vez sea mayor y justamente en esa posibilidad de amplitud de esta infraestructura, pues las administraciones públicas también tendrán o lograrán un alcance mayor con sus servicios que tengan ya o que tengan ya automatizados o los que vayan en su caso a implementar. En cuanto a la infraestructura tecnológica que actualmente se tiene, pues en muchos países aún se tiene mucho trabajo que hacer al respecto. La infraestructura aún es deficiente. Hay una que ya está mejorando bastante, pero tiene que ser suficiente en su momento para soportar a una administración pública electrónica que cada vez es más
robusta. Entonces se sugiere que se invierta, o bueno, ya se está haciendo, pero a lo mejor tenemos que invertir un poco más en cuanto a la modernización de la infraestructura tecnológica, en cuanto a que haya unas redes de más alta velocidad, en cuanto a que los centros también de datos sean más seguros, eficientes, en fin, también cuidar esa parte de la protección de los datos. En cuanto a la capacitación y habilidades digitales, también es responsabilidad de todas las personas y en este caso de las administraciones públicas no tienen una excusa para capacitarse de manera continua en estos tipos de asuntos, en estos temas. Por otra parte, pues la protección de los datos y la privacidad también se debe de fortalecer desde las legislaturas, desde las normas que se emitan en los países para cumplir con los estándares de seguridad y no solo los que se establezcan en los entornos nacionales o locales, sino también incorporar esta regulación internacional, porque en el caso, bueno, de las tecnologías de la información, la comunicación, el Internet, la IA, pues también no conocen de fronteras. Por eso, pues la regulación también viene desde lo internacional, desde esas cuestiones de cooperación internacional. Y bueno, en cuanto a la resistencia al cambio y a la cultura organizacional, pues aunque tengamos resistencias, cada vez estas deben de ser menores, puesto que las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet y las IAs son de uso generalizado y reportan finalmente beneficios a la administración pública electrónica. Y entonces hay que propiciar que esto se haga en el marco de los derechos humanos. En cuanto al marco legal y regulatorio, pues también hay que armonizar los marcos legales, hay que pues legislar todavía lo que sea necesario para pues que el uso de estas tecnologías pues sea en garantía o garantizando los derechos humanos de las personas, específicamente, bueno, sus derechos dentro del ámbito de lo digital que trasciende finalmente la realidad física. Y bueno, también en cuanto a la interoperabilidad entre sistemas, también se deben desarrollar estándares comunes, promover esta interoperabilidad entre sistemas facilita entonces el intercambio de información y la colaboración interinstitucional dentro de las propias instituciones estatales, las nacionales y bueno, también a un nivel más amplio que es en la medida de lo internacional. Y bueno, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, pues implementar o mejorar si ya se tienen estas plataformas de datos abiertos, estas herramientas de monitoreo que permitan, bueno, evaluar el actuar de las administraciones y su toma de decisiones. Porque esto va a beneficiar, bueno, en que la participación ciudadana sea una realidad, que no esté media, si hay que proporcionar información real y útil. Entonces se deben de generar pues políticas integrales, debe haber una colaboración regional, se debe destinar este presupuesto, se deben de invertir en investigación en desarrollo, también propiciar la participación ciudadana y monitorear y evaluar de manera constante la efectividad de estas iniciativas en trámites, en procesos, en procedimientos de la administración pública electrónica. Y pues en su caso realizar los ajustes que sean necesarios. Bien, entonces vemos que finalmente, bueno, el potencial de la administración pública electrónica cada vez es más grande, más amplio y pues en esa medida también crecen los desafíos a los cuales nos enfrentamos simplemente por el volumen de datos y lo que se hace con esos datos y los derechos que en el uso o bueno, cada una de las etapas de la cadena de estos datos, la cadena de custodia de estos datos, pues podemos llegar a beneficiar o perjudicar los derechos humanos de las personas. Entonces, pues es algo que tenemos que tener presente, es un tema de mucha colaboración interinstitucional y corresponsabilidad de la sociedad, de los gobiernos y de las empresas. Por mi parte es todo, agradezco mucho toda su atención, su colaboración al respecto y pues manifiesto nuevamente una disculpa por la confusión de la hora. Me habría gustado pues realizar estos comentarios pues en tiempo real, pero pues afortunadamente las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten también esta comunicación asincrónica. Le agradezco mucho al doctor Jaime Rodríguez Arana, al doctor Carlos Reverón y bueno, todo el equipo que está también detrás de este armado de el diplomado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un placer estar con ustedes
y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.